Y por si no pararan las barbaridades, hoy nos enteramos que se amplía 3 meses más el permiso para que sigan entrando autos ilegales a este país. Es una verdadera barbaridad. Querido Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado David, con el gusto de siempre por saludarte y estar en tu programa. Oye, pues el gobierno sigue a favor de la impunidad, ¿no? A favor de la ilegalidad. A favor de la ilegalidad a través de permitir que el contrabando automotriz se legalice, el decreto que fomenta la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, vigente desde el 19 de enero del 2022, hoy anunció el presidente que siempre no terminará el 31 de marzo, que se extiende cuando menos hasta el 30 de junio. Y digo cuando menos porque a estas alturas, David, parece ya un hecho que esto estará vigente hasta que termine la administración del presidente López Obrador. Y con la gravedad aún mayor de que en esta mañana el presidente dejó entrever la posibilidad de ampliar el decreto para permitir también la regularización de los vehículos que no son ensamblados en Canadá, en Estados Unidos o en México, y con ello... O sea, lo que caiga. Lo que caiga y con un riesgo adicional que se pueda ampliar a todo el territorio nacional, más allá de las 14 entidades federativas donde actualmente aplica. Desde que está en vigor este decreto, David, y con fecha al 21 de marzo, se han regularizado 1.319.438 vehículos que ingresaron como contrabando a México. Y cuando hablo de que ingresaron como contrabando, pues hay que decirlo con toda claridad, es un delito tipificado en el Código Penal Federal y con la... Pero es un delito que se trata de normalizar desde el gobierno. Entran ilegales, los aquí les llamamos chocolates, para normalizar, para que no suene tan feo cuando son vehículos total y absolutamente ilegales. Es correcto. La práctica de llamarlos chocolate no persigue otro objetivo más que minimizar el impacto a sabiendas de que lo que se está cometiendo es un delito y desde el gobierno se está dando carta blanca para la comisión de esos delitos, con un agravante en comparación con lo que fueron los decretos de regularización de los años 70, de los años 80, el último grave que autorizó el presidente Fox en 2005, y es que ahora toda esta actividad criminal está siendo controlada por las células del crimen organizado. Todos sabemos, hemos presenciado actos que así lo acreditan y esta introducción del contrabando automotriz no es la excepción, que no ocurre nada en cualquier actividad de giro negro o gris en la frontera de nuestro país que no cuente con el control, con la autorización, con la ejecución de los grupos del crimen organizado que tienen el control territorial en cada uno de estos puntos fronterizos. Es decir, con esta regularización se está fortaleciendo las finanzas de los grupos del crimen organizado, se están enriqueciendo funcionarios corruptos que están permitiendo la entrada de estos vehículos y no se están cumpliendo los objetivos que planteó el presidente para... A ver, y aquí te interrumpo tantito. Cuando vemos los videos esos de los grupos del crimen organizado, no andan en vehículos legales mexicanos. Esas caravanas, esas trocotas, todas esas, los traen de los Estados Unidos supuestamente en estos programas de legalización. Los vehículos, y lo hemos visto, y así cuando se hacen los decomisos de los que se utilizan por los grupos armados del crimen organizado, son vehículos modernos de alta resistencia y que la mayor parte de ellos proceden del robo.
no son vehículos chatarra que hayan ingresado como contrabando. Esa es una falacia que se ha esgrimido por el Ejecutivo para justificar esta regularización, disminuir la utilización de vehículos ilegales para la comisión de delitos, y tan así es el fracaso de este programa que hoy en día, David, circulan en el territorio nacional más vehículos ilegales que los que lo hacían el 19 de enero, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. O sea, nadie está regularizando, nada más está aprovechando que se abrió la puerta. Eso es lo que ocurre todos los días. Hay un flujo constante de vehículos de contrabando. Se han incrementado los puntos de venta, el inventario existente en esos tianguis. El día de ayer estuve en Chihuahua, en la capital de ese gran estado, y a diferencia de lo que pude ver hace 4 años antes de la pandemia, en mi última visita a aquella gran ciudad, hoy se puede presenciar una circulación de muchos más vehículos ilegales en una ciudad en la que prácticamente se había extinguido la circulación de vehículos ilegales. Y esto como consecuencia de este decreto emitido por el presidente López Obrador. Y así está sucediendo en muchos otros puntos de nuestra geografía. A ver, ¿cómo entran estos vehículos y por qué pueden seguir sin regularizarse una vez que entran? Que teóricamente es, vamos a apoyar a los más pobres que puedan traer vehículos que son chatarra en los Estados Unidos, que contaminan, que muchas veces son recuperaciones de aseguradoras, para que los pobres mexicanos tengan acceso a un coche, aunque sea contaminante, aunque sea malo, aunque no funcione. Pero ¿qué pasa de porque no se regularizan? Has mencionado fases muy importantes de todo este ciclo. Inicia con la subasta de los vehículos siniestrados, declarados pérdida total por grandes empresas concentradoras, a donde los llevan las empresas aseguradoras de Estados Unidos, los rematan, los subastan, los adquieren grupos de mexicanos dedicados a esta actividad. ¿Cómo ingresan a nuestro país? Por el cruce fronterizo de la circulación de vehículos de uso general de los turistas, y esto es muy notorio. Los vehículos son cruzados por gente que se dedica exclusivamente a ello. Están identificados y conocidos. Una vez que están ya dentro de la ciudad, de la frontera, se llevan a reparar a talleres informales y se colocan a la venta en tianguis que se encuentran muy bien identificados por la gente de aquellas plazas fronterizas. Por citar uno de los más famosos en Ciudad Juárez, el ubicado sobre el eje vial Juan Gabriel, y una vez que se encuentran allí a la venta, a la luz pública, estos se anuncian en páginas de redes sociales, en periódicos, en panfletos, y se ingresan hacia el resto del territorio nacional, circulando libremente por las carreteras federales con el visto bueno, la connivencia o la ignorancia de la Guardia Nacional, hasta los puntos de remate y de venta en las ciudades del interior del país. Los alcaldes se hacen igualmente de la vista gorda para no ejercer su obligación de no permitir la circulación, la venta de estos vehículos, y es increíble que esto esté ocurriendo sin que por medio haya una cuota de corrupción, David. Y una corrupción que parece alentada desde la presidencia de la República. Está alentándose a través de estos actos de autoridad que, por un lado, están permitiendo la regularización, pero que por otro lado, a sabiendas de todo este flujo que he mencionado, no se ejerce absolutamente ninguna medida de control para impedir que sigan ingresando, que se sigan vendiendo y que sigan circulando por las carreteras federales. Esto ya se había, si no terminado, sí disminuido a su mínima expresión
en años anteriores, David. Estoy hablando del periodo transcurrido entre 2014 y 2017 y con ello acreditándose que sí es posible controlar este fenómeno, que la regularización, los decretos de regularización no terminan con el problema, por el contrario, lo exacerban y hacen que una célula cancerosa se vuelva un tumor maligno que invade a todo el cuerpo, que es esta sociedad, David. A ver, y aquí te lo quiero preguntar porque es una posición que mucha gente toma. Ah, claro, pues la AMDA no le interesa que se vendan estos coches baratos, deja las comillas radiofónicas, porque ellos quieren defender su negocio, porque ellos venden muy caro. Ese malentendido ayuda a los que menos tienen. La mejor ayuda que se puede dar a quienes menos tienen es invertir en el desarrollo del transporte público que sea eficiente, que sea seguro, que sea lo menos impactante al medio ambiente. Y nada de eso se está haciendo, David. A quienes menos tienen y adquieren por necesidad estos vehículos en condiciones físico-mecánicas desastrosas y ambientalmente con alto grado de contaminación, lo hacen poniendo en riesgo su patrimonio, condenados a una dependencia de altos costos de mantenimiento, y finalmente también poniendo en riesgo su vida, su salud y de las personas que tienen la mala fortuna de interactuar con estos vehículos. Es una grave irresponsabilidad de las autoridades que estimulan la proliferación de este tipo de vehículos con el falso argumento de pretender beneficiar a quienes menos tienen, cuando en realidad son a quienes más se les está perjudicando y a quienes se les está quitando la oportunidad de tener el derecho a la movilidad utilizando el transporte público de calidad que nos merecemos y que desafortunadamente carecemos de él en todo México. Querido Guillermo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, amigo. Un abrazo de vuelta, David, y espero tener la oportunidad de que nos veamos pronto. Dios quiera.